Bueno, continuamos entonces con un ejemplo numérico de lo más simple posible. El ejemplo numérico más simple es poner dos masitas. Para poder abarcar todos los casos tenemos que poner dos masas, no una sola, porque no lo podríamos hacer. Entonces, esto en vista lateral, el eje Z sería este. Acá tenemos el apoyo en punto A, el apoyo en punto B. Y en este caso tenemos dos masas. La masa 1, la masa 2, que representa la distribución de masas del cuerpo. Imagínense que esto es una turbina, por ejemplo. Pero básicamente podemos concentrarlo en estos dos puntitos. Acá a la derecha es cómo se comporta. Va a estar cuando el centro de masas esté sobre el eje de rotación, está estáticamente equilibrado. Bueno, acá tienen todos los ejemplos. La coordenada I1 y 2 son las coordenadas I de esta masa, que están a una altura h sobre 2, esta es a menos h sobre 2. La otra coordenada importante es Z, ambas están a una coordenada L sobre 2 y Z2, L sobre 2. El centro de masa en I está en 0. El centro de masa en Z está en L sobre 2. Y en X no se ve, que sería saliendo del plano, estaría perpendicular al plano el X. Entonces acá tenemos, recuerden, masa. La masa total es la suma de estas dos, que es masa sobre 2. Entonces, masa por distancia en X y distancia en Z. En Y y en Z son estos valores de la masa 1. Entonces hacemos I1 por Z1 sería H sobre 2, L sobre 2 y masa sobre 2. Que es la masa esta. Y después tenemos el otro producto de inercia, sería la masa sobre 2 y 2, que es menos H sobre 2, entonces aparece este menos, y el Z es L sobre 2. ¿Está? El eje centro coordenada está acá, este es el punto O. Acá estaría saliendo hacia nuestra cara el eje de X. Entonces este es el valor de producto de inercia, y estos dos términos se igualan y da 0. Entonces tengo I y Z 0, y las dos reacciones me dan 0, en A y en B. Bueno, entonces esto está estáticamente equilibrado. Ahora vean el caso, también está dinámicamente equilibrado, pero mejor explicarlo ahora en un caso cuando no está equilibrado. Fíjense este caso. Está corrido únicamente el centro de masas, entre las dos masas el centro cae ahí. Está corrido en un valor, por decir un número, menos h sobre 4. Entonces esta me quedó a una coordenada h sobre 4 y la 2 me quedó en 1 más h, en h sobre 2 más h sobre 4 y da menos 3 cuartos. ¿Ven? Acá están las coordenadas Y. Las coordenadas Z quedaron como están. O sea, esta parte donde aparece Z y Z quedaron como están. Acá aparece el h sobre 4, que es de la masa 1, y este de la masa 2. 3 cuartos h negativo. Entonces queda un valor no nulo en el I y Z, y por consiguiente hay una reacción en AI y en BI. Está estáticamente desequilibrado y dinámicamente está equilibrado esto. Los productos de inercia que aparecen acá, ven que aparece el mismo valor en AI y en BI. Va a aparecer fuerzas iguales acá. No le va a producir un momento en este sentido al cuerpo. Pero estas fuerzas están molestando todo el tiempo, estas reacciones. Como que suman a la carga estática. Ven, son idénticas, o sea, esta fuerza AI y la BI es como que están rotando todo el tiempo, pero juntas en un plano debido a este desequilibrio. Bueno, ahora ¿qué pasa si lo inclinamos? Pero que el centro de masa pase por el eje. Acá en este caso, este punto C que ven acá, tiene coordenada IC igual a 0, y ZC vale L sobre 2, no se alteró. Esta distancia se mantiene.
Pero están así las masas, ¿ven cómo están? Cruzadas. Bueno, no vamos a hacer todo el cálculo, pero el producto de inercia da no nulo. Las reacciones aparecen con todos estos valores. Y acá aparecen el AI y el BI, son dos fuerzas, una en oposición a la otra. Eso es lo importante. ¿Ven que una es negativa, la otra positiva, y de igual valor? Bueno, entonces AI apunta para acá y BI para allá. Es un poco más grave que el caso de arriba, que este desequilibrio, que las dos van hacia el mismo lado y van como girando. Esta va girando en este plano y esta va girando en este plano. Pero giran juntas. Este ya es más grave porque empiezas a ver una cupla en este sentido, como un zapateo de la máquina en este sentido, es más grave. Bueno, entonces está estáticamente equilibrado porque logramos que el centro de masa o la fuerza peso pase por el eje, pero está dinámicamente desequilibrado. Dice el eje de rotación es eje central no principal de inercia, y acá también el eje de rotación es eje principal no central de inercia. Acá, el cilindro que ustedes ven acá, tiene este eje principal de inercia. Pero no pasa, no coincide con el eje de rotación. Por eso dice acá que es eje principal. Y acá ni siquiera, ¿eh? Bueno. Vamos al último caso. Sería el más grave. Está corrido el centro de masa y están desplazadas las masas. Hay productos de inercia no nulo, que no se anulan, como lo ven acá, da un cuarto H por L por la masa. Acá la reacción en I, bueno, matemáticamente se anuló, pero no es siempre el caso. Y me queda una reacción en B. O sea, me queda esta fuerza girando, acá esto va girando, no está siempre apoyada igual, porque al girar este cuerpo alrededor del eje, este eje de rotación, esta BI acompaña y gira, ¿no? Acá se anula, pero es cuestión de cómo están puestos los valores, nada más. No necesariamente se va a anular, puede ser distinto a este valor. Dice, el eje de rotación es eje no central y no principal de inercia. Bueno, entonces acá tienen los 4 casos posibles. Los 4 numeritos que fuimos mirando, en realidad eran estos dos, el IC y el ZC. Y en un ejemplo en que modificábamos el I y Z. No estamos mirando el I, X, Z porque sería en el otro plano. Con mirar solamente los productos de inercia en I y Z es suficiente para analizar esto. Si no, ya se vuelve mucho más complejo y no tiene sentido para la explicación. Con un solo plano, sería el plano, en esta vista en el plano Z, I, alcanza para ver los 4 casos de desequilibrio. Tenemos equilibrado estático, entonces cuando el centro de masa pasa por el eje de rotación. Este caso y el caso que está acá. Y dinámicamente equilibrado es que el eje principal de inercia es paralelo al eje de rotación, y ¿no? Son los dos casos dinámicamente equilibrados, estos dos primeros. Bueno, vamos a volver un poquito a cómo básicamente subsanar este problema. Hay dos cosas que podemos hacer con esas masitas. Imagínense, me falta el dibujito acá. Imagínense una masa, un eje de rotación, y yo acá tengo masa por RC, M' por R'. Si yo tengo que el centro de masa no pasa, por ejemplo está corrido,
Acá en este caso puede ser debido a que yo tengo una masa acá. Es como que tengo más masa de este lado. ¿Qué puedo hacer? Si esto está a una distancia RC, ¿qué puedo hacer entonces? O quito masa en otro Podés lado, compensar la masa. hago un agujerito ahí, tal que yo quite una masa M', y está a una distancia RC', sería este ejemplo que está acá abajo. ¿Está? Masa por RC más M' por R' igual a 0. Eso equivale a menos M' por R' igual a MRC. Esta yo le quito en algún lado masa. Y la otra sería el caso de acá arriba. Vamos a ponerlo en otro color. Este caso es agregar una masa igual y opuesta en el otro lado. O sea que acá yo tengo un radio R'. Y acá M'. O sea, puse una masa igual a esta, acá. Entonces, masa por RC más M' por RC igual a 0. ¿Qué son estos? ¿Se acuerdan de lo qué significado tenía esto? Era la ecuación para hacer la posición del centro de masa. ¿No se acuerdan? Masa por R igual masa por RC. Y yo quiero que el RC sea 0. Esto sea 0. Y bueno, entonces mi sumatoria de masas por radio tiene que ser 0. Es lo que busco acá y es lo que busco acá. ¿Está? ¿Alguna duda acá? Es muy sencillo el ejemplo. Pero es lo que se hace en los planos por computadora para ver toda la cantidad de masas que yo puedo poner y sacar. ¿Qué van a ver en una diapositiva? Bueno, la foto que vimos anteriormente. Que tengo que hacer estos cálculos, múltiples ecuaciones, para un montón de sectores angulares posibles en donde trabajar. Son imagínense varios lugares donde yo podría poner masas. Lomitos. A ver, déjenme buscar, vamos a salir de la anotación, borramos todo. Hay otra aclaración, esto es en dos planos solamente. En el plano A y B se vendría a hacer. A ver si me vuelve la vida. ¿Me escuchan bien? Profe. ¿Hola? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Profe, una consulta. ¿Sí? Cuando llevamos la rueda del auto para Perfecto. alinear, ¿qué estamos haciendo? Colocando el plomito. Estamos justamente equilibrando la masa. Balancear. Balancear, no alinear. Otra cosa. Sí, sí, sí. O sea, compensando justamente en la llanta, ¿no? Vos estás haciendo los dos balanceos, el estático y el dinámico. Las dos cosas juntas. La máquina balanceadora te hace eso. El alineado es la dirección de la llanta, en realidad. Eso es otra cosa, el alineado. Sí, sí, me confundí. Que es la dirección o la comba, le modifican comba y otras propiedades geométricas de cómo está orientada la llanta del auto. Pero la goma, la cubierta, perdón, se balancea junto con la llanta, con todas las deformidades que puede tener la llanta, golpe, machucones y todo lo demás. Algunos se enderezan a martillo y el resto lo pones con plomitos. El balanceado estático, recordá que es lograr eso, es que el centro de masa pase por el centro geométrico, ese tal cual demostré recién, sumatoria de masas por radio. Y el dinámico hace esto, hace que todos estos productos inercia se anulen. Por ejemplo, si tienes dos masitas,
Esta sería la ecuación del producto de inercia de las masas. En realidad, Hacer una... hacen un análisis completo de rotación y Fourier y todo lo demás, y ahí te dicen exactamente la posición donde poner las masas. ¿Sí, Marcos? Sí, ya les pregunto a los muchachos y a las señoritas presentes, ¿cómo se darían cuenta ustedes si, por ejemplo, tienen un disco que gira en un eje? ¿Cómo se darían cuenta ustedes o qué harían para hacerle una prueba rápida y darse cuenta si está balanceado estáticamente? Si los digo en un disco porque es fácil de hacerlo, pero créanme que los ejes de las turbinas, que son terribles masas rotantes, se hace exactamente igual, ¿no? Sí, vamos a hacer el ejemplo que dice Marco. Ustedes tienen una rueda, ¿no? Y un eje de rotación. Visto de perfil, acá tienen el ejecito, ustedes lo van a apoyar en un rodamiento acá, en un rodamiento acá y acá. Lo que le pregunta Marcos, ustedes lo hacen girar a esto, cuando está estáticamente balanceado, ¿qué tienen que lograr? O sea, le producen un giro a ustedes, un impulso. Vamos a hacer de cuenta que le hacemos una rayita acá. Lo hacemos girar. Esa rayita que ustedes marcan, si está desequilibrado, ¿a dónde va a terminar? Si está desequilibrado. O sea, si el centro de masa está por acá, por ejemplo. ¿A dónde queda ese centro de masa? Si yo lo veo visto lateral acá. Cuando se detiene, ¿a dónde queda? Y tendría que quedar apuntando hacia abajo. Exacto, Joel. Muy bien, Joel. Queda así. Inclusive, profe, yo lo que he visto y a veces he hecho es para saber si estaba balanceado, lo apoyaba sobre los ejes y como en objetos de diámetro grande era, uno lo deja quieto y al tiempo se empieza a girar y cae donde está la mayor cantidad de masa hacia abajo. Perfecto. O sea, Exactamente. si vos partís de acá y está desbalanceado, lo que hace es venir así. Tic, tic, tic. Y lo que vas a ver que siempre viene a este punto. Siempre se nos viene acá. En cambio, cuando esté balanceado y coincida y el centro de masa esté sobre el eje, ustedes lo largan de esta posición y se viene a cualquier otra posición, esa marca que hicieron. Lo vuelven a excitar o girar y se queda en otra posición. O sea que cuando no queda siempre en la misma posición, es que está estáticamente balanceado. Es lo que le está explicando Marcos. Marco, ¿vos tenés tus diapositivas? Sí, las tengo. Bueno, nos quedan 20 minutos. Si las tenés preparadas para mostrarlas, cerraríamos con eso. O sea que la teoría de balanceo... Ah, perdón, me falta una partecita de potencia y que la podemos ver la clase que viene, pero me parece que es más adecuado mostrar lo tuyo y después sigo con potencia y antes de la clase práctica. ¿Se entendió esto que mostré acá del balanceo estático? Esto es estático solo, ¿no? Esto no tiene nada de dinámica. El dinámico sí o sí es con transductores en los ejes, o sea, le vamos a tener que poner unos sensores de movimiento en esta dirección, en cada uno de los apoyos, así ortogonales al eje de giro. Acá recuerden que el eje de giro es este, ¿no? Entonces, los transductores van a tener que ser ortogonales. Por más que, con el nombre que sea, acá le llamamos XY, Z al giro, pero si no, directamente son dos ejes mutuamente ortogonales. Y después van a tener los planitos de corrección acá y en el otro plano, ¿no? Acá. No pueden poner al medio porque al medio está la máquina. O sea, es esto que tienen acá ustedes, ¿no? Vamos a cerrar este. Van estos álabes, no puedo hacer nada acá.
Están estos álabes y solamente en los planos puede haber un plano intermedio, dependiendo si hay un apoyo en el medio, pero si no, no puedo hacer nada. Bueno, Marcos, ¿querés poner tu diapositiva? Si no, sigo con la teoría. Hola. Perdón, Daniel cerró el micrófono. Sí, ahí está, justo abrió. O sea, nos va a quedar la clase que viene, después de lo que diga Marcos, en estos 20 minutos vamos a cerrar, chicos. Hacemos dos diapositivas. Después vemos la clase que viene, las leyes y es poquito. Bueno, vamos a cerrar lo mío, dejar de compartir y lo dejo con Marcos, que es un poco más práctico, más interesante la presentación. Bueno, a ver. Ahí está. Bueno, les comento un poquito Pasa este rápido caso, que fue un caso práctico. Marco, pasa rápido las definiciones, ¿sabes? Que es más o menos lo que ya está. Sí, sí, sí. Total, ya lo acabas de dar vos, así que. 20 minutos, dale. Sí. Les comento, bueno, esto fue un caso de un balanceo de un rotor de una turbina de gas. La turbina de gas, bueno, ya les explico rápidamente cómo funciona para que entiendan lo que van a ver, básicamente, que es en la planta donde yo trabajo, que es una turbina Siemens, una SGT 2000E, el modelo, y tiene 665 megawatts de potencia, por lo tanto mueve un generador un poco más potente que esa potencia, y tuve la oportunidad ya el año pasado de balancear, observar el segundo balanceo de este tipo, y por primera vez el año pasado también pude ver el mismo procedimiento, pero para la turbina de vapor, que es mucho más complicada y para este año no llegué a preparar algo parecido a esto, pero ya para el año que viene ya lo voy a poder mostrar. Bueno, básicamente una turbina de gas, rápidamente les explico cómo es una máquina que funciona con un gas caliente, que básicamente lo que hace es chupar aire atmosférico, haciendo un ciclo termodinámico que es el ciclo de Brayton. Este ciclo de Brayton lo que hace es absorber aire atmosférico, comprimirlo en una primera parte de la máquina rotativa, que es un compresor rotativo. Una vez que yo tengo el aire comprimido, a ese aire lo mezclo con un combustible, lo quemo, hago la ignición, y una vez que yo tengo ese gas caliente, lo hago pasar por una turbina, que es un rotor similar al compresor, pero que tiene la capacidad de expandir y provocar un torque mecánico en un transmito después hacia lo que yo acople al eje, que en nuestro caso es un generador, ¿cierto? Bien, entonces, básicamente, eso es una turbina de gas. Entonces, absorbe el aire, se comprime el compresor, se mezclan los combustores o las cámaras de combustión con el gas caliente, perdón, con el combustible, que puede ser combustible líquido o gas natural. El combustible líquido puede ser un queroseno, un gasoil especial. Una vez que se provoque el gas caliente, por eso se llama turbina de gas, no porque funcione con gas natural, sino que funcione con gas caliente. Esta es la parte de las ruedas de turbina, y una vez que transmite toda esa energía que es térmica al rotor, el gas caliente que sobra, digamos, del proceso, va a un difusor y se escapa por chimenea, o se lo recupera de alguna forma, que en nuestro caso lo recuperamos generando vapor, ¿cierto? Entonces o lo podemos mandar al escape a la atmósfera o lo recuperamos. Y en el otro eje, en el otro punta del eje, generalmente de la punta fría que se llama, que es donde se absorbe el aire, se acopla el generador. Entonces esto que se ve acá en amarillo, sería el flujo de los gases. Bien, esto es básicamente una pequeña animación para que vean cómo es lo que yo les explicaba recién. Acá tienen las ruedas de compresor, generalmente son muchas. Acá lo que se hace es justamente comprimir el aire, en esta parte de acá,
Entonces acá se comprimen todas esas ruedas, se lo lleva más o menos a 10 atmósferas de presión para que tengan una idea, se lo mezcla con el combustible y se hace girar las ruedas de álave de turbina, que son poquitas, en este caso son 4 nada más. Bueno, esta es la turbinita, es una turbina tipo industrial bastante grande, marca Siemens, donde lo que yo les mostré recién, acá se lo puedo llegar a observar, pero está al revés, digamos, del sentido de flujo que yo les mostré. Entonces, acá tienen la parte de las cámaras de combustión, que en nuestro caso están afuera, son como un silo. El compresor, que es toda la primera parte, desde que absorbe el aire, que llega todo por este ducto, por todo este ducto que se ve ahí de color amarillo. Se comprime, entra a las cámaras de combustión, ahí se quema, se genera el aire caliente, y acá entra la parte de turbina, y desde ahí sale hacia el difusor. Entonces el flujo, en este caso, es al revés de lo que les mostré recién en la animación. Ese es el rotor de la turbina, para que tengan idea ustedes del tamañito que tiene el rotor completo. Y nosotros decimos rotor de turbina, pero en realidad tiene la parte de compresor, que son 16 etapas, y 4 etapas de turbina, y esta es la parte donde entra el gas caliente de las cámaras de combustión, ¿cierto? Todo ese rotor pesa casi 60 toneladas. Profe, una consulta. Sí. ¿El aire que va a los quemadores proviene del propio compresor o el compresor entra, el aire pasa directo a la turbina? No, O sea, el aire de la turbina va de la tapa de compresión, va al quemador, y del quemador de nuevo se inyecta a la sección de turbina. claro, en realidad es así. O sea, vos lo que haces es tomás el aire a través de unos filtros de aire, ¿cierto? Desde la atmósfera. Eso lo comprimís en esta etapa, en esto que se ve acá, que es el compresor, que son en 16 etapas en realidad de compresión. Para elevarlo a la presión atmosférica, hace una presión 10 veces la atmosférica. A partir de ahí entra a la cámara de combustión, que en realidad lo que hace es lame la parte externa de la cámara de combustión, entonces ahí se va precalentando. Una vez que se va precalentando, ya entra caliente al propio quemador, y el quemador lo que hace, lo mezcla justamente con el combustible, hace la ignición, se llega más o menos a unos 1100, 1200 grados centígrados, y eso es lo que después entra por esto que se llama inner casing, en nuestro caso, y en el inner casing lo que hace, lo redirige hacia la primera rueda de turbina, que es esta que ustedes están viendo acá. Y a partir de ahí pasa a la segunda, la tercera, la cuarta, y a partir de ahí se tiene un gas de escape más o menos en unos 530 grados centígrados. O sea, tenemos un salto térmico casi de 500 grados acá, que se transforman en torque en el eje. Entonces, bueno, acá tenemos el compresor 16 etapas, una turbina de 4 etapas, y este es el eje visto del compresor, ¿cierto? Bueno, ya estuvimos hablando un poco de lo que era el desbalanceo estático justamente, o el desequilibrio estático, ya se los acaba de explicar el profe, entonces esta parte la paso rápido, y les paso a mostrar la parte interesante. ¿Cómo se hace el balanceo estático? El balanceo estático se hace en 2 planos. Fíjense que en esta parte de acá, esta es la primera rueda, digamos, en este caso es de la turbina, y se ven unos huequitos ahí. Van a ver 2 sectores de huequitos. Ahí se los muestro en un zoom. Alcanzan a ver que ahí tiene todo como un ranurado, y en ese ranurado lo que se hace es se ponen los plomitos. Plomitos que pueden llegar a pesar hasta 2 kilos de plomo, ¿cierto? Pero esos plomitos son los que a mí me dan la posibilidad de hacer el balanceo estático. Entonces, ¿qué se hace? Se lo apoyan 2 caballetes. Fíjense ahí que son un caballete rígido, que tienen 2 rueditas, 2 ruedas que son de teflón sólidas, ¿no? Tienen que soportar entre los 2 caballetes las 60 toneladas de rotor. Y se lo hace, una vez que se lo prueba, se hacen unas ciertas mediciones, se ponen todos los álabes de nuevo. Una vez que están todos puestos los álabes, previo a poner los álabes, ¿qué se hace? Se los pesa, uno por uno, y después eso lo meten a un software, porque cada álabe tiene un número. Entonces, el software redistribuye para que quede lo más equilibrado posible, de acuerdo al peso del álabe y sabiendo cuál es la posición que toma.
pero siempre existen desequilibrios, o sea, no es perfecto el software, porque es bastante complicado, se imaginan la cantidad de álabes que tienen todas las ruedas de álabes. Entonces siempre quedan en esta punta los dos planos. En cada parte tiene 3 planos, digamos, de balanceo estático. Acá lo que estamos viendo es el plano de la punta, donde tiene estas ranuras. Entonces lo que se hace es, se lo hace girar, como dijimos recién, un poco, y en base a esos giros se le van agregando plomos para que llegue un momento que cuando yo lo hago girar nunca pare en el mismo lugar. Ahí alcanzan a ver, ahí en esa parte que es la primera, es la última en realidad, porque este es el compresor, o sea, el aire entra por acá, empieza a comprimir, y esta es la última etapa de compresión. Ahí existe otro plano de balanceo. Entonces fíjense que esta es la ranura, y ahí se alcanzan a ver todos los plomitos puestos. Desde acá hasta acá. Todos esos son plomos puestos. El resto es ranura, que está dedicada a poner los plomos para balancear. Entonces, bueno, esta es la parte teórica. Nosotros lo hacemos, ya lo hablamos recién. Lo que se hace es el balanceo en 2 planos. ¿Cómo me doy cuenta después de eso? Marco, retrocede, puede ser, ahí. Sí. Que en este esquema, la máquina, seguramente acá hay otro planito, uy, lo taché todo, pero puede ser más de un plano lo que calcula la máquina de Siemens, me parece. Porque acá tenés más agujeritos, ¿no es así? No, pero ese es para el balanceo dinámico. Ah, está en el estático Ahí solo se lo por ahora. muestro. Sí, estoy en el Perfecto. estático todavía. Ah, está bien, está bien. Bueno, entonces el estático tiene estos 2 planos. Entonces yo lo que hago es lo hago girar, como les decía, y una vez que lo hago girar sobre los caballetes, se va a detener, lo hago girar de nuevo, se va a volver a detener, y una vez que se detenga, obviamente, si se detiene siempre en lugares distintos, quiere decir que está balanceado. Si no, quiere decir que tengo que volver a balancearlo. Y lo voy agregando plomitos, como se hace básicamente en la rueda del auto, pero un poquito más complicado. Cuando hablamos del balanceo equilibrado dinámico, lo que tenemos que hacer es mover o anular los momentos dinámicos que tiene la máquina, ¿cierto? Entonces, la única forma de hacerlo, recuerden que los productos de inercia, como explicó el profe recién, tienen una parte o tienen una acción con la aceleración y una acción con la velocidad o con el cuadrado de velocidad de rotación. Entonces la única forma de saber si el balanceo dinámico está bien hecho es haciendo acelerar la máquina y hacerla girar a velocidad del régimen. Entonces, ¿qué se hace? Una vez que está balanceada estáticamente, yo no sé si está balanceada dinámicamente. Entonces se arma toda la máquina y lo que se hace después es medir en los cojinetes, que son los puntos de apoyo del eje, las vibraciones en los 3 ejes, o sea, en el X, Y y el Z. Entonces se colocan estos sensores que se ven ahí. Fíjense que todos estos son acelerómetros. Estos son sensores que están colocados normalmente en la máquina, y estos son acelerómetros que se colocan además para hacer el balanceo dinámico. Entonces, de esa forma, cubro los 3 ejes. Lo mismo se hace en todos los cojinetes. Este, por ejemplo, es el cojinete de turbina. Este es el cojinete de compresor, donde se hace exactamente lo mismo. Fíjense que estos son 2 acelerómetros que están permanentemente para el monitoreo online, pero estos 2 se hacen para el monitoreo del balanceo. Estos son del cojinete de compresor. Para los cojinetes del generador se hace exactamente lo mismo, tanto en la punta de excitación como en la punta de acople al compresor, ¿cierto? Donde se ve ahí, acá se ve mejor, se ven estos 2 que son los sensores que están permanentemente colocados, y esto es lo que se agregan. En este caso están puestos como si fueran, si uno ve, digamos, de frente el plano de rotación, están puestos como una X, por eso se los ve que están todos puestos así, cruzados. Y todo esto va a un sistema complejo de monitoreo online que es permanente, que es este que se ve acá, pero aparte, todos los sensores agregados van a un sistema de monitoreo, también online, pero que toma todos los datos de todos los sensores que están colocados, tanto los que se colocan momentáneamente para hacer el balanceo dinámico, como los que están normalmente colocados para que el operador vaya controlando
la marcha de las máquinas, ¿cierto? Todo eso se empieza a recopilar datos en unas 3 o 4 horas de toma de datos, porque la velocidad no es que sea constante, sino que tiene pequeñas variaciones. Y una vez que pasa eso, se le hace salir del servicio para ver cómo desacelera. Este es lo que el operador ve normalmente, donde ve acá, por ejemplo, desplazamientos, aparte de tomar las temperaturas, ve los milímetros por segundo en la velocidad del desplazamiento de la vibración. Esto es los dos cojinetes de generador, cojinete de compresor y cojinete de turbina. Esto es un monitoreo que se hace constantemente. Acá, por ejemplo, se puede ver cómo se grafica. Esto que ven acá es la velocidad, o sea, de la velocidad de arranque, que siempre tiene una pequeña velocidad de giro, hasta que llegue a la velocidad de régimen. Y estas son las vibraciones. Fíjense que acá en este punto y en este punto pasan las dos velocidades críticas donde más vibra la máquina. Esto es después de la primera corrección. Si se alcanza a ver, están altas las vibraciones. Después de que se hace la primera corrección, se hace una nueva corrección, y si bien tiene un pico más alto, es mucho más estrecho, entonces pasa mucho más rápido el pico de vibración. ¿Cómo se hace esa corrección? Bueno, básicamente, todos los datos que recopila la máquina, esta que va tomando los datos, se envían a Estados Unidos, a Orlando, a donde está la sede central de Siemens, y eso entra un software que hace el cálculo de cuánto es lo que hay que agregar de peso en unos ciertos puntos donde se colocan unos plomos cónicos, y a tantos grados de rotación, o sea, se mide la coordenada de rotación. Si ustedes se fijan, acá nosotros habíamos visto, esto era para balanceo estático. Bueno, estos huecos que se ven acá son para el balanceo dinámico. Ahí donde van colocados, en esos huecos, donde van colocados los plomitos. ¿Cómo se colocan? Bueno, no voy a desarmar de nuevo la máquina, entonces hay unas ventanitas especiales que yo puedo abrir cuando la máquina está armada. Entonces yo hago girar el rotor cierta cantidad de grados o posiciones que ya están predeterminadas. Si ustedes alcanzan a ver ahí, eso tiene un número 3 ahí. Entonces ellos les dicen tienen que poner tantos kilos en el hueco de tal posición. Entonces se abre la ventanita, se coloca el perno de plomo y se hace el balanceo. Y después se vuelve a hacer otro tiro de arranque, marcha y desaceleración. Se vuelve a tomar los datos y así se hace 1 o 2 veces para ver que quede balanceado dinámicamente, ¿cierto? Ahí se alcanzan a ver también los huequitos en este plano, que es para el balanceo dinámico. ¿Qué es eso de ahí? Bueno, rápidamente era mostrarles un caso práctico de lo que acabamos de ver en la teoría, ¿cierto? Cómo anular los desbalanceos tanto estáticos como dinámicos en una pieza muy, muy, muy compleja. No es un disco esto, son una serie de piezas regulares, pero que espacialmente están colocadas de distintas formas, por más que parezca que están perfectamente puestas y equilibradas, ¿cierto? Bueno, eso sería la presentación.